Buenos días, iglesia. Vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando en este estudio acerca de la segunda venida de Cristo. Entonces nos quedamos en el último capítulo, que fue el capítulo 10. Dice que pues hemos estado mirando acerca de San Juan capítulo 14 verso 3, donde el Señor viene y empieza a hablar acerca pues del rapto de la iglesia, pero de una manera que los discípulos lo pudieran comprender, y al principio no podrían comprenderlo todo, porque no acordarnos que en los tiempos de los discípulos no existía el Nuevo Testamento. Entonces hay cosas que para ellos no eran muy claras, otras sí, ¿okay? Más que a nosotros mismos, que eran claras para ellos. Pero ahora que nosotros tenemos las cartas, ¿okay?, de lo que es Nuevo Testamento, los evangelios y las revelaciones que tuvieron algunos de ellos, en este caso a Pablo, ¿okay?, Pedro, Juan mismo, ¿okay?, Santiago, todas las cartas a las iglesias, tenemos un panorama más grande, más amplio, ¿no? Entonces en San Juan 14:3 el Señor les está diciendo a ellos: y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces aquí nos quedamos acerca de estudiar, y estamos estudiando este verso porque este verso tiene muchas verdades, ¿okay? Muchas verdades encierra, ¿okay?, que nos pueden ayudar a nosotros. Entonces el Señor Jesucristo, ¿okay?, conforme vamos estudiando, ¿okay?, estos versos, entonces nos habla, hermano, de la misión de Jesús, ¿no? Nos habla de su misión, su propósito, el haber traído las buenas nuevas, el evangelio, pero que no era solamente que quedara aquí en un nivel terrenal, no, sino que el evangelio trasciende, ¿no? El evangelio trasciende más allá de la muerte. Nos habla de trascender en la eternidad. Entonces, por eso el Señor Jesucristo dijo que todo aquel que en Él cree, ¿okay?, el que crea en Él, dice, aunque esté muerto, vivirá. Entonces, nos damos cuenta pues que el evangelio tiene un trasfondo muy fuerte, muy profundo, y que no es solamente una doctrina, una religión, sino que nos prepara para la eternidad, ¿ok? Entonces el Señor Jesucristo nos habla de esto, de su misión, ¿no? Y Él les dice: voy a prepararles un sitio, voy a prepararles un sitio. Entonces imagínense eso. Nosotros estamos acostumbrados a mirar todas las cosas de acuerdo a pues el término de la vida, y hasta ahí se acabó todo, ¿no? Pero el Señor dice: no, hay más cosas todavía, y voy a preparar ese sitio más aún después de la muerte. Entonces uno de los grandes pensamientos del Nuevo Testamento que encontramos, entonces, que Jesús va delante de nosotros, porque dice: voy a preparar un sitio. Entonces Jesucristo va por delante de nosotros y nos abre el camino para que sigamos sus pisadas, ¿okay? Entonces Jesucristo dijo que nadie viene al Padre si no es por medio de Él. Entonces Él es el que abre el camino, Él es el que va por delante de nosotros. De hecho, la Escritura también nos habla y nos dice que Él nos dejó sus pisadas, ¿no? Que nos dejó sus pisadas para que nosotros, okay, las vayamos siguiendo, ¿no? Para que nosotros vayamos mirando las formas, las maneras, y que vayamos nosotros por ese camino indicado. Entonces, eso es algo muy profundo. Voy a preparar un lugar. Entonces Jesús va por delante de nosotros a preparar ese lugar. Esto concuerda con lo que nos dice Hebreos. Hebreos capítulo 6, verso 20, dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre,
según el orden de Melquisedec. Entonces, Hebreo está diciendo que el Señor entró por nosotros y fue como un precursor. La palabra que Hebreos utiliza aquí, precursor, es prodromos. Esta palabra del griego dice que significa correr delante, que va por delante. Se utiliza como nombre de aquellos que eran enviados por adelantado para reconocer el terreno, actuando como exploradores, especialmente en compañías militares, o de un enviado con vistas a la llegada de un rey, para cerciorarse de que el camino estaba dispuesto. Entonces, esto es lo que es un precursor. Entonces, el Señor Jesucristo, Él les estaba diciendo a sus discípulos, voy a preparar lugar, voy a preparar un sitio. Entonces, Él se convierte en nuestro precursor, el que va por delante, el que guía, el que es enviado a reconocer todas las cosas, el terreno, el que actúa como un explorador. Entonces, Él va por delante de nosotros. Entonces, Jesús ha abierto el camino que conduce al cielo y a Dios para que le sigamos nosotros a los que ya hemos sido salvos. Por eso Jesucristo, recordando su propósito, su misión, del verso tan conocido como es San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Jesús viene y abre camino que nos conduce al cielo, a la misma presencia de Dios, y nos marca el camino para que nosotros lleguemos hacia allá y seamos salvos, vida eterna. Entonces en Juan, el libro de Juan, capítulo 14, en el verso 3 que estamos estudiando, entonces nos habla del triunfo final de Jesús, porque Él dice, voy a ir para prepararles lugar, un sitio, dice, y también Él dijo, volveré. Entonces nos marca un triunfo total, volveré. Entonces la segunda venida de Jesús es una esperanza sobre la que no se suele predicar mucho hoy en la actualidad, ¿no? O se ha dejado de anunciar mucho, aunque está tomando mucha fuerza, mucha mucha fuerza en estos días. En estos días, pues sabemos bien por lo que se está presentando, por las señales, lo que está viniendo, pues sabemos bien, ¿no?, que está tomando mucho auge otra vez este mensaje que por mucho tiempo de repente se queda olvidado. Entonces, viene otra vez, ¿no?, la segunda venida de Jesús a tomar este lugar como una fuerte esperanza donde se debe de predicar. Y lo curioso es que que los cristianos, ¿no?, muchas veces los que más deberíamos estar preocupados por este tema, a veces lo pasamos por alto. O hemos perdido la sensibilidad, de la eternidad de las almas. Hemos perdido la sensibilidad de la eternidad, a veces de nuestros seres queridos. A veces actuamos muy egoístamente, pensando en si yo soy salvo, pues que cada quien sea salvo como él quiera, ¿no? O si quiere. Entonces nos olvidamos de las cosas eternas, ¿no? Entonces esto hace recordar como el hombre rico, si usted se acuerda, cuando Jesucristo habló del hombre rico y Lázaro, cuando ellos aparecen en sus lugares respectivos, ¿no? Lázaro siendo consolado en el seno de Abraham, y el rico pues siendo atormentado en el infierno o en el Hades o Seúl, como lo quieran marcar, pero el punto es de que es un lugar de tormento. Entonces, ya estando en ese lugar, recordar que el rico se acordó que tiene 5 hermanos, y que le dice a Abraham, se manda a Lázaro para que le predique a mis hermanos para que no vengan a este lugar de tormento. Entonces, hasta ese momento él se acordó, o se preocupó de sus seres queridos o de sus familiares, y nos damos cuenta también del egoísmo entonces que había en él, porque antes nunca se había preocupado en qué iban a terminar ellos. Entonces, la segunda venida de Cristo nos hace ver acerca de las cosas eternas, pero también el término o dónde va a terminar, el alma del hombre, no solamente la nuestra, sino de cada uno de los que nosotros conocemos y de los que están cerca con nosotros. Entonces, no podemos pasar por alto esto. Entonces el Señor viene
y nos marca el triunfo, ¿no? Voy a ir por delante de ustedes y después voy a volver, ¿no? Trabajo completo. Entonces, es verdad que no podemos decir nosotros ni el día ni la hora cuando va a suceder esto, su regreso, ni cómo sucederá, ¿okay? Pero una cosa sí es segura, la historia se dirige hacia esa meta. Toda la historia del cristianismo y de la humanidad está dirigida hacia una meta, ¿no? Y para la Iglesia de Cristo hoy la meta es la segunda venida de Cristo, ¿ok? Entonces, por eso es importante ahondar y mirar esto, ¿no? En primera de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 al 18, nos dice, porque el Señor mismo, ¿okay? El Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Entonces, Pablo, ¿okay?, empieza a darnos, ¿okay?, algunos pormenores de lo que va a suceder, ¿okay?, ya en el momento, ¿okay?, del arrebatamiento, ¿okay?, en la segunda venida de Cristo. Recuerde que es una segunda venida de Cristo, la parucía del Señor, en la cual Él no va a venir a la tierra, ¿no? A eso me estoy refiriendo, sino que Él va a estar en el aire. Seremos arrebatados juntamente con ellos, dice, para recibir al Señor en el aire. O sea, Él ya no va a tener nada que ver con el pecado aquí en la tierra. Entonces, las maneras que Pablo empieza a explicar, dice, porque el Señor mismo con voz de mando. Entonces, tiene que venir con una autoridad. La palabra mando, pues nos habla acerca de eso, que leusma, es una palabra del griego, a lo cual significa una convocatoria, significa también un grito de mando. Entonces, cuando dice voz de mando, o es la voz del Hijo de Dios, ¿okay?, que van a oírlos todos, aún hasta los muertos. De hecho, los muertos en Cristo resucitarán primero, ¿okay? Entonces, esto nos puede recordar, ¿okay?, y lo podemos confirmar a través de la misma palabra si recordamos la resurrección de Lázaro. Cuando Jesús se para enfrente de la tumba de Lázaro, ¿okay?, y con esa voz de mando, ¿okay?, con esa llamada que él hace, levanta a Lázaro. Lázaro, ven fuera. Entonces, el que estaba muerto, sabiendo que tenía 4 días de muerto, se levanta. Entonces, esto es lo que hace referencia, en lo cual no podemos tomarlo como algo simbólico, sino algo literal que el Señor Jesucristo en su ministerio hizo, y por lo tanto sucederá. Esa voz de mando, ese grito de mando, esa llamada, esa convocatoria que Él va a hacer, que aún hasta los muertos, ¿okay?, lo van a escuchar. Okay, ahora miramos en San Juan, para hacer referencia a esto, en San Juan capítulo 5, verso 28 y 29. Dice, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Entonces, el Señor Jesucristo mismo está atestiguando, ¿okay?, antes que el mismo el apóstol Pablo, acerca de este acontecimiento de la voz de mando, de la voz de autoridad, de la convocatoria, ¿okay?, que va a suceder. Dice, porque vendrá hora cuando todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Entonces, imagínate eso, ¿okay?, la voz de autoridad que el Señor va a dejar sonar en su venida. Ahora, entendiendo esto, entendiendo que aclamaciones y trompetas anunciaban el arribo de los monarcas que llegaban de visita en tiempos del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el Señor habla esto, ¿okay?, acerca de que van a escuchar esta voz, aún los que están en los sepulcros,
¿ok? Y la voz que Pablo utiliza, la voz de mando, ¿ok? Hay que acordarnos que era muy claro para ellos porque era personas, ¿ok?, que iban por delante anunciando, aclamando el arribo, la llegada de los monarcas, ¿ok?, que llegaban a ciertos poblados, a ciertas regiones. Entonces nos damos cuenta, ¿ok?, de esto, ¿ok? Entonces era algo común, ¿ok?, que ellos lo miraban. Entonces comprendamos entonces, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, ¿ok?, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, ¿ok? Entonces hay tres maneras, digamos, maneras que van a anunciar la convocación de su llegada cuando Él desciende del cielo. Va a haber una voz de mando, va a haber una voz de arcángel y va a haber una trompeta de Dios. Entonces, la esperanza de su venida debe de ser una fuente de consuelo para los que estamos en espera de su retorno. Entonces, nosotros debemos de tener bien firme, bien aclarado este punto, ¿no? Por la afirmación que se nos da en toda la palabra de Dios. Ahora, observemos, vamos a observar esto. En primer lugar, ya miramos la voz de mando, pero mirando un arcángel, porque está hablando de con voz de arcángel. Entonces, un arcángel, okay, es un ángel de mayor categoría, mayor rango, o quizás podría ser de los más cercanos al trono de Dios, el lugar más santo, okay, asignado también este tipo de seres, arcángeles, a una tarea específica, ¿no?, especial. Entonces el único arcángel que se menciona en el Nuevo Testamento es Miguel, ¿ok? Y es muy importante esto porque nos puede tomar de punto de referencia, ¿ok? Entonces arcángel, ¿no? Entonces alguien que está cerca del trono o que tiene una asignación especial, que está compartiendo de la santidad de Dios, ¿no? Y dice, y trompeta de Dios, el son de trompeta que suele acompañar entonces la manifestación de la gloria de Dios. Esto es algo importante también resaltar, porque cuando habla de trompeta de Dios, okay, esto en el Antiguo Testamento ya se había manifestado, ya se había hecho, okay. Entonces esto es importante aclararlo para no mirar que estas palabras son simbólicas, no, sino que se han sucedido y son literales, ok. Entonces miramos ejemplo como Éxodo capítulo 19, verso 16, donde dice, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos, y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Entonces viene la gloria de Dios bajando, okay, al monte Sinaí, donde a Moisés se le dio los mandamientos. Viene la gloria de Dios manifestada ahí. Entonces todo ese lugar tembló, todo, o sea, viene una espesa nube, okay, que llena aquel lugar, pero dice que un sonido de bocina muy fuerte. Entonces podemos entender trompeta de Dios. Entonces también el salmista lo menciona, dice en el Salmo 47, verso 5. Subió Dios con júbilo, Jehová con sonido de trompeta. Entonces también hay que entender que la trompeta que de hecho Dios le dijo a Moisés que se hiciera 2 trompetas de plata. Entonces las trompetas hechas que en aquel entonces se hacían, que eran también de cuerno de carnero, se usaban para anunciar la llegada oficial de las festividades sagradas. Entonces, cada vez que el pueblo de Israel iba a tener una celebración sagrada puesta por Dios, entonces ellos tocaban estas trompetas, okay, que eran cuernos de carnero, que hoy se conocen como el shofar. Entonces, se sonaban para dar oficial lo que es la festividad sagrada que ellos iban a tener. Entonces, es algo literal, ¿ok? Entonces, así como se usaban estas trompetas para reunir al pueblo de Dios para su solemne convocación, imagínate la trompeta de Dios también para anunciar la reunión, ¿ok?,
acerca de una gran celebración. Estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Ahora, esto está puesto en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, ¿okay? Capítulo 10, verso 2, donde le dice: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo la harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Entonces Dios ya se lo había establecido a Moisés. Entonces literalmente lo que significan o para qué son las trompetas, ¿ok? Para convocar las congregaciones y para mover los campamentos. Entonces, cuando a mí la Biblia me dice que va a venir la segunda venida de Cristo, primeramente el Señor va a venir con voz de mando, una voz de autoridad, ¿no? De tal manera que aún hasta los muertos la van a escuchar. Y después trompeta de Dios, trompeta que ya estaba diseñada, ¿ok? O plasmada literalmente en el pueblo de Israel como Dios se lo mandó. Y era para, número uno, para congregación, o sea, para congregar, para convocar a la congregación y hacer mover los campamentos. Entonces, es algo literal, ¿no? Lo que está sucediendo. Entonces, aunque el campamento, interesante porque a Moisés se le ordenó 2 trompetas de plata, y aunque el campamento contenía más de 2 millones de personas, el pueblo de Israel cuando salió de Egipto, y en el desierto era un mar de gente, que hay más de 2,000 personas. Entonces resulta que estas 2 trompetas eran suficientes porque el sonido era llevado fácilmente por la atmósfera limpia que había, y que iba a repercutir entre los valles y el monte Sinaí, donde ellos se encontraban. Entonces sabemos bien pues que no había una contaminación de ruido, ¿ok? Como hoy en la actualidad, ¿no? Hoy en la actualidad, pues el vecino, el de enfrente o a distancia, alguien prende el radio, saca su música a todo volumen, el paso de los aviones, el paso de los carros, el hablar de la gente. Entonces está muy contaminado el ambiente en cuanto al sonido. Pero en el tiempo de Israel, acordarnos que estaban en el desierto, entonces había una atmósfera limpia, pura, ¿no? En cuanto a sonido. Entonces 2 trompetas eran suficientes para poderse escuchar y que 2,000 personas la escucharan. Entonces no está fuera de sí, ¿no? Sino que es algo, ¿ok? Real que se manejaba, ¿ok? Entonces entender que va a ser algo literal. Entonces sigue diciendo el apóstol Pablo, trayendo estos detalles de la venida de Cristo. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. Entonces, la trompeta, la voz de mando para levantar a los muertos, la trompeta del Señor, entonces eso puede ser, y también cuando habla del arcángel. Entonces, esto puede señalarnos pues diferentes maneras, ¿no? En primer lugar, voz de mando, ¿ok? Voz de mando, voz de arcángel y trompeta de Dios. Entonces es algo muy interesante que nosotros, el orden como los marca, que pudiéramos estudiar mucho ese orden, porque el Señor hace todo por orden. Porque primeramente la voz del Señor, la voz del arcángel y la trompeta de Dios. ¿Okay? Bueno, eso sería más adelante. Entonces entendemos entonces que viene entonces los que estamos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. El Señor no va a descender, ¿okay? En el arrebatamiento no va a descender a la tierra, no tiene nada que ver, va a venir sin ninguna relación ahora con el pecado, ¿okay? Entonces la palabra arrebatados que se utiliza aquí es harpazo. Esta palabra del griego significa simplemente apoderarse de, ¿okay? Significa arrebatar. Por eso es que de aquí viene la palabra arrebatamiento, porque la palabra arrebatamiento no está escrita literal así en la Biblia, pero sí está la palabra, arrebatados, es algo que debemos de entender, porque a veces se confunde alguien por ahí de que hay palabras que dicen no está en la Biblia, pero sí está de una manera entendible. Entonces harpazo, que es simplemente apoderarse de,
es arrebatar, llevárselos por la fuerza. Entonces el significado es como se determina del contexto. Dice que aquellos que tienen verdadero deseo y celo en lugar de ceder ante la oposición de los adversarios. Entonces el sentido de esta palabra, el contexto de esta palabra, nos habla de que sí, es un arrebatamiento, sí es tomado por la fuerza, pero el sentido de la palabra es de aquellos que tienen verdadero deseo y celo, en vez de ceder a las cosas que se oponen o a la oposición de un adversario. Por lo tanto, en el arrebatamiento, en esta palabra donde dice seremos arrebatados, significa de que nadie va a detener la mano de Dios para que se lleve a cabo este acontecimiento. Nadie, no va a haber enemigo, no va a haber ni hombre, ni entidad, ni demonio, nadie absolutamente que vaya a poder detener este arrebatamiento que va a surgir. O sea, ¿por qué? Porque dice que es una actitud de alguien que tiene un verdadero deseo y celo. Entonces, el que lo hace, entonces es de esa manera que va a venir el Señor, que en ese arrebatamiento, por su deseo y celo, ¿no?, de tomar a su pueblo. Entonces, también se dice también de este acto, también acerca del Espíritu del Señor. Entonces nosotros sabemos bien que por eso es que es algo importante estudiar este acontecimiento, porque también hay personas que dicen que esto es simbólico, pero la Biblia, como lo estamos estudiando, nos habla de hechos literales, literales, la voz de mando, la voz de arcángel y la trompeta de Dios, son actos literales que han surgido, antes ya descritos en la Biblia. Para ahora en la venida del Señor Jesucristo también debe de esperarse así. Ahora, este arrebatamiento, también es algo que ya ha sucedido, en este caso del Espíritu Santo, y vamos a recordar respecto a Felipe. En Hechos capítulo 8, en el verso 39, dice, cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco dice, no le vio más, y siguió gozoso su camino. Entonces, nos damos cuenta que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. O sea, también lo tomó. Acuérdense que Felipe está ministrándole a un eunuco, donde el Espíritu Santo lo guía al desierto, lo hace que se acerque al carruaje donde el eunuco iba, y ahí entablan esa plática, y el eunuco lo invita a subir al carruaje, le ministra, llegan a un lugar donde había agua y dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces, cuando esto está sucediendo y termina de bautizarlo, cuando dice subieron del agua, el Espíritu arrebata a Felipe. También hay un personaje que estaría bien que usted estudiara, es el personaje de Elías. Elías era una persona que también era traspuesta, o sea, era arrebatada de un lugar a otro, Elías, ese es un personaje que también deberíamos de estudiar acerca de los arrebatamientos que ha habido, pero no hacia el cielo, sino aquí en la tierra, porque a Felipe después se le encontró en otra ciudad, que estaría muy bien que usted pudiera buscar ese dato, en qué ciudad estaba y en qué ciudad apareció, para que usted y yo nos diéramos cuenta cuántos kilómetros estaba a distancia de una ciudad a otra donde Felipe fue arrebatado por el Espíritu. Fue algo literal, También, ahora en el sentido de un arrebatamiento o también de un arrebato que hubo, pero ahora para llevar a Pablo, en este caso, al tercer cielo también. Entonces él dice, no sé cómo sucedió, no sé cómo pasó, pero sucedió. Esto lo marca Pablo cuando fue llevado al paraíso. Esto lo marca en 2 Corintios, capítulo 12, verso 2, donde dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, dice, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. O sea, no sé yo cómo sucedió. Si fui en el cuerpo o fui fuera del cuerpo, no lo sé.
¿ok? No lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, si miramos toda esta historia, lo que le aconteció también a Pablo, entonces otro testimonio más acerca de que esto ha sucedido. Por lo tanto, entonces no es algo simbólico el arrebatamiento, sino es algo real, ¿okay? Que va a suceder. Ahora, entonces, mirando la palabra que se utiliza tanto en Esteban, la palabra que se utiliza tanto acá con Pablo, arrebatado, es la misma palabra, harpazo. Ok, entonces esta palabra comunica de ejercer una fuerza de una manera súbita. Ok, entonces esta palabra también nos trae ese sentido, ¿no? De ejercer una fuerza de una manera súbita, rápida, ok, inesperada, que no era provocada o buscada por ellos, sino era de una manera que como Dios quería. Entonces por eso es que es un arrebatamiento, o sea, por eso es que ni el día ni la hora nadie lo sabe, ¿qué? Sino que será de una manera rápida y nadie va a detener la mano del Señor. Okay, por eso es arrebatamiento, no va a pedir permiso ni oponente alguno, sino Él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque este sentido nos trae de una persona que tiene celo, ¿no? De adquirir algo, que tiene ese deseo en su corazón, que por tomarlo. Entonces nos damos cuenta entonces de estas cosas, ¿no? Y después sigue explicando el apóstol Pablo de este acontecimiento: seremos arrebatados, ok, ya miramos esto, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Ok, es algo muy interesante cuando se marca las nubes, en las nubes, porque así como el Señor Jesucristo, Él fue llevado arriba en una nube en su subida al cielo, así en su regreso también va a ser en una nube, y ellos serán arrebatados en las nubes. Entonces es algo muy importante, ¿okay? Que tenemos que mirar, porque esto nos lo escribe Hechos capítulo 1 verso 9, donde dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Entonces es algo muy interesante esta palabra nubes y lo que está envuelto, ¿okay? Porque en estas manifestaciones en una nube, ¿okay? También cuando miramos la manifestación de la gloria de Dios en el monte Sinaí, lo cubrió una nube espesa, ¿okay? Y ahí descendió la gloria del Señor y la bocina se oía muy fuerte. Entonces esta palabra nube, ¿okay? O la manera de cómo se pronuncian en estos digamos, maneras de acontecimientos, o sea, tiene mucho que ver. Entonces esta palabra, okay, puede ser vestidos de nubes, okay, ascendentes. Yo no sé, es algo que nosotros vamos a experimentar si participamos de la segunda venida de Cristo y somos arrebatados. O sea, va a ser algo glorioso, asombroso, que de repente nuestra mente no nos alcanza para tanto, ¿no? Las nubes también, resulta que cuando tú miras esto un poco más de cerca en las escrituras, resulta que las nubes, la Biblia las marca como la carroza o el carro triunfante de Dios. Que es algo interesante, ¿no? Que utilizan las nubes como sus carros, de la manera que Él se mueve. Porque en el Salmo 104, y quiero ya ir finalizando aquí, en el Salmo 104, verso 3, dice así: que estableces sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, y el que anda sobre las alas del viento. Imagínate, él dice, las nubes yo las pongo como mis carros para moverme, ¿no? En Daniel capítulo 7, verso 13, también dice: miraba yo en la visión de la noche, he aquí, con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Entonces, viene este hombre o este personaje como hijo de hombre, dice, viene con las nubes del cielo. Entonces imagínate cómo se trasladaba. Y en el verso 18 dice: por tanto, alentados los unos a los otros con estas palabras. Cierra el apóstol Pablo a lo que veníamos explicando. Entonces es algo interesante
que hay una manifestación gloriosa de ese acontecimiento. Entonces el apóstol Pablo cierra diciendo, alentados los unos a los otros con estas palabras, o sea, con todos los acontecimientos, ¿okay?, que nos esperan, que espera la iglesia de Cristo, que espera a la iglesia, la novia, la escogida, la que Él va a levantar en las nubes, ¿okay?, juntamente con los muertos que oyen la voz de mando, ¿okay?, que oyen la voz de arcángel, ¿okay?, y que van a resucitar. Los muertos en Cristo resucitarán primero y después nosotros, ¿okay?, seremos arrebatados, ¿okay?, juntamente con ellos para recibir en las nubes al Señor. Entonces, cuando Pablo explica todo esto, cierra diciendo el verso 18, por tanto, o sea, mira todo lo asombroso, mira todo lo que está por acontecer, alentados los unos a los otros con estas palabras, ¿ok? Entonces, el mejor aliento o palabra de ánimo que la iglesia de Cristo debe de tener es que la historia no va a terminar aquí. La historia no va a terminar aquí en nuestra vida terrenal. La historia no va a terminar aquí, no importa quiénes seamos, qué nivel social tengamos, qué sufrimiento, padecimiento y qué situaciones nosotros estemos o vayamos a pasar. La historia para nosotros en Cristo Jesús no termina aquí. Entonces, ¿qué más palabra de aliento pudiera tener alguien que ha hecho de él, okay, la esperanza de gloria, okay, listos para recibir al Señor Jesús en las nubes? Entonces Pablo dice, eso debe de tomar una fuerza, un aliento, okay, un ánimo en cada uno de los creyentes. Entonces la palabra alentados es una palabra muy interesante para estudiar, okay. Entonces la enseñanza bíblica, entonces, sobre el regreso de Cristo, entonces está dirigida a ofrecer consuelo a los afligidos y no a servir a las especulaciones, ¿ok?, ni a los curiosos. La segunda venida de Cristo no es para que alguien esté especulando, es para que alguien esté cuestionando, para que alguien esté de alguna manera para tratar de subajar, denigrar este acontecimiento, ni para simplemente tenerlo como curiosidad, ¿no? Cuando la vida no está comprometida, cuando la vida no está de acuerdo a la voluntad de Dios. No es para los curiosos, para que tengamos información en nuestra cabeza, no, sino para aquellos que estamos preparados y que hemos hecho a Dios el Señor de nuestras vidas, a Jesucristo nuestro Salvador, y que sabemos nosotros de que la vida continúa después de este trance o de este momento o de este pequeño tiempo aquí en la tierra. Es un pequeño momento. Dice la Escritura que nosotros somos como la sombra, que pasamos desapercibidos, somos como la sombra que nos desvanecemos, ¿no? La vida del hombre, una vida, dice Job, hastiada de sinsabores, corta de días y hastiada de sinsabores. Nada nos satisface, ¿verdad? Así es el hombre, así somos nosotros, nada nos satisface. Si no tenemos dinero, porque no tenemos, y si lo tenemos, porque queremos más, y si alguien se porta mal, porque alguien se porta mal, y si alguien no se porta mal, es porque hay otro problema. La cosa está que la vida está llena, hermano, de una vida sin sabores. Nunca nos encontramos una satisfacción. ¿Y sabe usted por qué? Porque nosotros, en el momento que hemos recibido a Cristo, en el momento que estamos preparados para el encuentro con nuestro Dios, sabemos que hay algo más glorioso. Aquí nada nos puede satisfacer. De hecho, por eso es que el mundo vive de cabeza, porque no hay nada que pueda llenar el vacío de su corazón. Entonces, Pablo dice, alentados con estas palabras. Entonces, la segunda venida de Cristo está dirigida a ofrecer consuelo, aliento, fortaleza, ánimo, ¿ok?, a la iglesia, a los cristianos, no para especular, ni para debatir, ni siquiera solamente para tener conocimiento de ella, cuando nosotros no estamos alineados con Dios, ¿ok? Alentados, ¿ok? Y quiero terminar aquí, ¿ok? Nada más quiero decirles que es importante que estudiemos esta palabra alentados, ¿ok? Que es una palabra muy fuerte, se lo digo rápido, porque se traduce con un sentido de confortar, aún hasta de rogar, de exhortar, consolar,
de animar. Entonces, esto es lo que tiene el sentido de la segunda venida de Cristo, alentados, ¿no? Entonces, sabemos que hoy hay mucho pueblo de Dios en angustia. Hay mucho pueblo de Dios desesperado. Hay mucho pueblo de Dios sin esperanza. Y esto es algo peligroso porque provoca descuidos. Provoca descuidos, no cuidamos nuestra salud, nuestro estado de ánimo, nuestro testimonio, siendo nosotros los que debemos de sostener a los débiles. De repente el pueblo de Dios está decaído, ¿ok? Y el pueblo de Dios necesita entender esto. Entonces, vamos a mirar algunos hechos del regreso de Cristo para el siguiente devocional que tengamos, ¿ok? Entonces, bendiciones, siguen cosas más tremendas que vamos a ir mirando acerca de esto. Bendiciones.